Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bashem Yahushai, Bashem Rahakudash, dando honores a nuestros apóstoles en la gran Peña Molino y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Ahora en este video bien breve quise tocar sobre el tema de guerras y rumores de guerras, viendo cómo en estos últimos tiempos todo se está aumentando, según profecía bíblico, acercándonos más a 2024 aquí en América, cuál es Babilonia la grande en las escrituras, las especulaciones y los rumores y todo tipo de diferentes eventos y situaciones están ocurriendo al mismo tiempo y siendo como sabemos instigados y propagados y empujados por los élites para continuar a causar división y confusión y pleito entre la gente y violencia entre la gente, para no apuntar el dedo hacia los cuales están causando todo esto. Uno de los métodos que han utilizado y continúan a utilizar, parte de su fórmula diabólica, hablando de los élites de Esaú Edom, el autoproclamado hombre blanco. Pero en este video quise tocar sobre ciertas de estas cosas, bien breve, acercándonos, como mencioné, a 2024. Estamos cerca de saber una elección en este país, en donde sea lo que sea el resultado, cualquier resultado que sea, garantizado va a haber protestas, alborotos, sedición, violencia, odio, rencor, entre la gente, que más que nunca son divididos en este teatro de política y de ídolos, porque pues como estamos viendo con lo que estamos viendo con este hombre trompitas, Nero César, es posible que él sea el cual seleccionen para ser presidente de nuevo, con cómo lo están pintando en la media, que sirve para lograr dos metas: uno, pintarlo como mártir, pintarlo como uno cual está siendo perseguido por el sistema por querer ir en contra del sistema, siendo arrestado y todo esto, lo otro. Hice un video, hermanos han hecho videos también tocando sobre, por razón de todo esto, él siendo arrestado, todo esto, ha recibido más soporte de no solo edomitas, pero de nuestra gente, los israelitas, que más que nunca, y todo esto es por propósito. Y como mencioné, si es seleccionado él ser el presidente, pues mucho más peor que cuando fue elegido la primera vez, que era 2016. Va a haber protestas, más división, violencia y todo tipo de crisis que puede posiblemente instigar una potente guerra entre las razas y guerra civil, otra cosa, con la situación en la frontera, continuando a empeorarse, con los migrantes y las caravanas, con esta gente siendo puestas en hoteles y en moteles y en ciertos casos trayendo gran inconveniencia para la gente en estas regiones. Esto aquí igualmente, otra cosa que sirve para instigar división. Y una cosa bien grande ahora que están resurrectando es el cucuy y la posibilidad de nuevos encerramientos y venenos mandatorios, que si por casualidad Brandon o Joe Biden es seleccionado para servir una segunda término, una segunda
una segunda presidencia, es posible que él sea el cual lo instale, porque Trompitas, aunque él fue el que comenzó o dentro de su presidencia, fue donde se comenzó el entero crisis del Cucuy. Ahora lo están pintando como uno cual es en contra todo lo que vino con el Cucuy, los cerramientos, el veneno mandatorio XX, okay. Pero esto aquí de nuevo, igual como hace 2-3 años, es y será gran causa para división y pleito yeah, man. Entonces fuera de la situación aquí en América, los rumores están aumentando según una guerra caliente contra Rusia, según las predicaciones de este agente Tucker Carlson, que una vez era reportero por Fox News, pero como sabemos eso no va a ocurrir hasta que después de que se implemente la marca y sea mandatoria, aunque la tecnología implantable. Pero pues estamos viendo los pedazos sobre la tabla de ajedrez siendo movidas por el Señor para que estén listas, para que cuando sea implementado la marca, todo como dominó, se empiece a caer en lugar, viendo más y más como están defendiendo y siendo guardia, como menciona Ezequiel 38, hacia las naciones a cual se han unidos con Rusia como aliados, naciones BRICS, por ejemplo, la situación en Niger, okay, con lo que ahora está ocurriendo según sanciones, y pleitos con otros países, que soportan a la bestia, okay. Entonces, no quise nomás entrar sobre estas varias cosas para que ahora que entre a las escrituras mantengamos en mente todas las diferentes cosas que están ocurriendo al mismo tiempo en estos últimos tiempos, para pues prepararnos por lo inevitable, toda la mierda pegando el abanico, y el cumplimiento de profecía bíblico. Entonces vamos a comenzar aquí en Mateo 24:6. Dice: palabras de nuestro Señor Yahushua, y oiréis de guerras y rumores de guerras, okay. Guerras frías, guerras calientes, guerras guerras proxy, okay. Guerras civiles, todo esto son ahora rumores, pero rumores cuales se convertirán y se realizarán. Dice: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. Ya todavía se necesita, como siempre les profetizamos, empezando con los apóstoles, todavía se necesita que cumplir la implementación de la tecnología implantable y ser mandatoria, okay. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambres, pestilencias, terremotos en diferentes lugares, y al mismo tiempo que todo esto esté ocurriendo, va a haber todo tipo de cosas ocurriendo al mismo tiempo, desastres naturales aumentándose, clima extrema, okay, hambres, pestilencias, enfermedades, verdaderas, todo tipo de cosas espantosas, ataques demoníacos, ataques de bestia, apagones, división, antes de que venga el fin. Dice: todo esto es principio de dolores, okay. Okay. Próxima escritura, Isaías 19. Empezando en 2, dice: y pondré egipcios contra egipcios. Estoy hablando del nuevo Egipto, cual, según Apocalipsis, está hablando de América, espiritualmente llamado Sodoma y Egipto, okay. Dice: y pondré egipcios contra egipcios, llaman americanos contra americanos, okay, de diferentes razas, de diferentes religiones, diferentes nacionalidades, diferentes creencias, diferentes afiliaciones políticas, y por diferentes razones, los soportadores de los
los mandatos y de las máscaras y de los venenos contra los que no los soportan, y soportadores de Trump contra los soportadores de Biden, y shit, man. Igualmente estamos viendo de nuevo la media cubriendo más estos ataques de edomitas, extremistas contra israelitas, y con armas y todo esto y lo otro, que esto siempre ocurre, pero que dependiendo de cómo Esaú quiere usar la información de cómo esto está ocurriendo, causa que sea cubrido más en la media, más o menos, para mover a la gente según como él los quiere mover. ¿Ok? Entonces, de nuevo, hey, pleitos entre las razas israelitas contra edomitas XX es algo que también va a ocurrir. Okay, los soportadores de los migrantes, cual mayoría son israelitas del reino norteño contra edomitas, man, todo tipo de diferente cosas se va a ver, man, bien extraña, ciudad contra ciudad, reino contra reino. Y dice, y el espíritu de Egipto desfallecerá en medio de él, y destruiré su consejo. Damn. Yeah, man. No, la gente no van a saber qué hacer, no van a saber cómo poder sanar a América, recuperar a América, a restaurar a paz. Y esto es lo que va a ocurrir, man. Buscarán a los ídolos, a los encantadores, a los adivinos y a los adivinos, man. Que aunque lo crean o no, en muchos casos esto se puede aplicar a los políticos, a los supuestos líderes de esta gente, cuales ellos miran como los cuales son por ellos. De nuevo, Trump, Biden, Elon Musk, Tucker Carlson, todos estos solo sirven para ser utilizados como títeres para los elegidos, man. ¿Ok? Encantadores, man, ídolos, adivinadores, pronosticadores, y fuera de esto, las religiones, Cesare Borgia, cristianidad, líderes religiosos, demonios, el Papa, la gente van a ir a diferentes lugares por soluciones, por respuestas, por paz, por oración, en vano. Entregará a los egipcios en manos de señor cruel, y esto puede ser Trump, puede ser Biden, puede ser el cualquier, pero es asegurado que sea el que sea, cuando sea instalado y seleccionado para ser el rey de Babilonia en este año que viene, 2024, garantizado, bien pronto, va este individuo, traer todo tipo de leyes draconias, y va a trabajar para acelerar el cumplimiento de profecía bíblica, man. Un rey feroz se enseñoreará de ellos, dice el Señor, Yahweh de los ejércitos. El nombre del Padre es Yahweh. Él es el existe en el hebreo antiguo peleo. Yahweh Shah es el nombre de su Hijo, nuestro Señor, el Salvador. 4 Esdras 6 y 24. El punto. Dice, en aquel tiempo los amigos pelearán unos contra otros como enemigos. Ya, man, esto es lo que va a ocurrir, man. División, man. Y no por razón de la política, por razón de no estar de acuerdo según el supuesto crisis de salud que quieren resurrectar, por razón de lo que uno soporta contra lo que el otro soporta. Y man. Y la tierra tendrá miedo con los que en ella habitan, los manantiales de las fuentes se detendrán. Man. Sequía, como acabamos de leer, y falta de entendimiento y conocimiento, pura confusión, y en 3 horas no correrán. Pues en la escritura
Te la voy a leer en la NTV, Marcos 3:24. Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. Y esto es lo que se ve en América más que en cualquier otro tiempo en la historia, man. División en este reino, man. Y a punto de experienciar una potente segunda guerra civil, man. Que al fin de todo, acabará destruida, man. En el clímax de la Tercera Guerra Mundial, después de ser invadida, y después de que sean soltados esos misiles nucleares, man. ¿Okay? De la misma manera, una familia dividida por pelea se desintegrará. Si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo podrá mantenerse en pie? Y este es el imperio de Satanás, man. América, Babilonia la Grande, la ramera que es montada sobre la bestia, OTAN y la Unión Europea. ¿Okay? Pero el adversario de este imperio es uno cual también es reinado por edomitas, man. ¿Okay? Rusia. Y bajo él, la alianza de naciones. ¿Okay? ¿Cómo podrá mantenerse en pie? Nunca sobrevivirá. Man. Bueno, para concluir, Mateo 24:12. De nuevo tocando sobre lo que se está viendo en este país ahorita. Y por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Y esto lo estamos viendo, asaltes en las calles, el aumento de robos, asesinatos, incendios y todo tipo de cosas raras, man, ocurriendo con esta gente, man, en el mundo. Acabé de ver algo hace rato de una mujer que acuchilló a su abuelo en la cara solo porque él le dijo a ella que se debería de bañar. Damn, man. El amor de muchos enfriándose, man. Entre familias, entre la gente, entre amigos. Porque estos son los últimos tiempos, man. Y es exactamente lo que el Señor nos dijo que íbamos a ver en la tierra antes de que Él regrese. Okay. Versículo 13. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, como siempre, es el mensaje. Okay. Aguantar hasta el fin. A mantenernos firmes y estables en la palabra, en sinceridad y en humildad, en oración. En el trabajo del Señor, utilizando las herramientas que Él nos ha dado para poder resistir los dardos del diablo, los ataques demoníacos, porque pues ya la salvación es más cerca de lo que entendíamos, como está escrito. Por lo menos todo, espero que fueron edificados.